Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Gracias por ver este video y darte el tiempo de escucharnos. Siguiendo con nuestra serie de evolución histórica de los recursos humanos, te voy a hablar de Elton Mayo o Mayo. Nosotros le decimos Mayo, pero creo que es Elton Mayo. Él, esta persona que estás viendo en pantalla, básicamente creó un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la administración de Frederick Taylor. Videos atrás ya hablamos de la teoría de la administración, este famoso sistema de tiempos y movimientos, los cuales hicieron que el ser humano fuera un robot, un gran robot, una pieza de engranaje más en la empresa. Elton Mayo, siendo psicólogo y ayudado por muchos compillas psicólogos y sociólogos de su universidad, realizaron la famosa teoría de las relaciones humanas, también conocida como escuela humanística o también conocido como enfoque humanístico. Esta demuestra que los empleados son entes sociales, que nos afectan los conflictos, que nuestros problemas propios con la interacción con las demás personas, con el ambiente, con el clima. Y esto, por ser personas que sentimos, simplemente repercute en el trabajo, repercute en la productividad. También debe entender y afirma que si el individuo está contento, hará cualquier cosa para mantener esa felicidad dentro de la empresa. Difícil, difícil, difícil. ¿Por qué? Porque Elton Mayo, en sus tiempos solamente existía la palabra o el sistema de tiempos y movimientos. Dame unos minutos para explicarte un poquito más a detalle qué fue la teoría de las relaciones humanas. Por favor, créeme que van a ser minutos bien invertidos. Sin más, sin más, sin más, comenzamos. Bueno, la teoría de la escuela de las relaciones humanas o la escuela humanística, su principal caudillo fue Elton Mayo. La desarrolló prácticamente desde 1930 y surgió como consecuencia inmediata a unos experimentos que hizo en una fábrica, que al rato te los voy a explicar, de Hawthorne, una fábrica pues maquiladora, ¿no? Básicamente, repito, es un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la administración, donde las personas eran máquinas, eran unos simplemente instrumentos más de la empresa. De hecho, los empresarios habían tomado esta teoría de los tiempos y movimientos de Frederick Taylor como un medio de explotación sofisticado de los empleados a favor de los intereses patronales. Creo que a la fecha se sigue haciendo en países tercermundistas como México. Pero bueno, las causas principales del surgimiento de la teoría, de todas estas inquietudes de Elton Mayo y su gente, entre ellos estaba Abraham Maslow, dice que, número uno, es la necesidad de humanizar más la administración, liberándola de conceptos rígidos, mecánicos, como lo hacía la teoría de Frederick Taylor. La segunda causa principal fue que el desarrollo de las ciencias humanas como la psicología y la sociología tomaba mucho auge y se empezó a poner de moda. ¿Y por qué no? Entonces, aplicarlo también al mundo laboral. Y la causa principal, la 3, es que las conclusiones del experimento de Hawthorne llevado a cabo entre 1927 y 1932 le dieron a Mayo, le dieron ese impulso para por fin decidirse a crear toda esta teoría humanística. Bien, ¿qué fue todo este lío de Hawthorne? Bueno, este concepto fue que en 1927 Elton Mayo realizó varios experimentos en la Western Electric Company situada en el barrio Hawthorne en Chicago, donde iba a plasmar, donde iba a vaciar todo su conocimiento y su seguridad de que realmente el empleado es algo más que una máquina. Algunos de los más famosos, te voy a decir unos 3 4 que los puedes encontrar en internet, los puedes encontrar en libros o quizá en videos también aquí en YouTube. El primero, quizá el más famoso, demostró que el lugar de trabajo y su contexto influyen en la productividad del empleado. Esto fue
Cuando tomó dos líneas de producción, todas mujeres, una las puso aislada de la otra, a una línea, siempre la mantuvo con la misma intensidad de luz al 100% y generaron el número de piezas que siempre habían generado. Al otro grupo de personas, la primera semana 100% de intensidad de luz, segunda semana 80%, tercera semana 60%, así hasta el mes y medio. Y los resultados fueron sorprendentes. Cada que se bajaba la intensidad de la luz, esa semana se producía menos piezas. Ahí quedó demostrado que el clima, la ergonomía es muy importante para que el empleado produzca más. El número 2 fue que trasladaron 6 empleados, escucha bien, 6 empleados de 40,000 de la empresa a un lugar especial donde se le otorgaron varias prestaciones, como fueron descansos, refrigerios y jornadas más cortas, muchos más privilegios que la mayoría. Esto elevó la productividad de las 6 personas y al llegar a 8 meses, les quitaron todos los privilegios. Tú pensarás, pues bajó la productividad. Pues no. Resulta que la productividad siguió constante. Inclusive se elevó un poquito más. Al ir las personas de Eton Mayo a preguntarles, dijeron los empleados que no elevaron su productividad por las concesiones, por los privilegios, sino por el compromiso de haber sido elegidos de los 40,000. Esto da a entender que el reconocimiento que la empresa le puede dar a nuestros empleados o a los empleados es una incentivación tremenda, es una motivación tremenda que no se debe dejar de lado. El reconocimiento al empleado no se debe dejar de lado, porque también en ellos genera productividad. El tercero fue que se realizaron 22,000 entrevistas por medio de encuestas que contenían preguntas variadas, muchísimas, un cuestionario. ¿Cuáles fueron los resultados más sobresalientes? Fueron los siguientes. El primero es que sienten más bien gran resentimiento hacia la empresa donde se trabaja. El número 2 fue que el estado de ánimo influye en la productividad de la empresa. El número 3 fue que durante la entrevista el empleado sufre descargas emocionales. Se vuelve nervioso, se vuelve tenso. No es lo mismo ante la presión, muchos no pueden con presión, muchos no pueden con grandes responsabilidades. El cuarto experimento, muy famoso fue que se pretendía demostrar la relación incentivo-productividad. O sea, te doy más dinero y tú vas a elevar tu productividad de manera automática y constante. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, fue que no es mucha la productividad, que no se eleva demasiado cuando se trata solamente de incentivos económicos. Número 2, que los grupos informales tienen mucho más peso en algunas ocasiones que la formalidad o los grupos formales que existen dentro de la empresa. Y número 3, que la empresa, seamos sinceros, no acepta a la gente que no se sale de los lineamientos. La empresa siempre va a aceptar a todos aquellos que entienden muy bien el papel de la autoridad, que es jefe subordinado. Estos fueron los experimentos de la Hawthorne. Después de todos los experimentos que se hizo en la Hawthorne, llega con su equipo de trabajo Elton Mayo, con sus sociólogos, con sus psicólogos, con todas las personas que se pudo haber rodeado él, y al final de su tesis simplemente nos deja los 12 factores de Elton Mayo que a la fecha se siguen usando o se deberían de usar, y lo increíble de todo es que esto fue hace casi 80 años y hay empresas mexicanas sobre todo que ni siquiera cumplen con uno de ellos. Te los voy a mencionar, van a aparecer en pantalla. Comencemos. Los 12 factores considerados por la Escuela de las Relaciones Humanas que impactarían en la productividad empresarial. Número 1, que el ser humano es el elemento fundamental y ante todo es un ser social. Es un ser que busca dentro del grupo la forma de satisfacer sus necesidades. No podemos estar aislados. Somos entes sociales, platicamos, sentimos, generamos amistad, generamos compadrazgo, camaradería. Número 2, que el medio ambiente
Es fundamental. ¿Por qué? Porque el contexto del lugar de trabajo influye directamente en la productividad. Está de más decir, entonces, que teniendo buenas máquinas, teniendo buenas herramientas, teniendo un lugar cómodo, teniendo un lugar accesible, un lugar agradable, la gente va a rendir más. Factor número 3 es la motivación, que se da a través de las relaciones entre los individuos y los grupos, acelerando el engagement. ¿Qué es el engagement? El sentido de pertenencia. Hablaremos luego de un video de lo que significa engagement. Factor número 4 es el liderazgo. El liderazgo se da de manera formal. Acuérdate, el liderazgo formalizado es a través de un organigrama. Legitimiza, ya me trabé. Se legitimiza. Pero también existe el liderazgo informal. Ese se da en los grupos de trabajo. Así que tú puedes tener un líder puesto por la empresa, pero realmente seguimos a un líder que es muy carismático dentro de nuestro grupo social, ¿no? Número 5, comunicación, que se da en 3 niveles. Orden descendente, de arriba hacia abajo, ascendente, de abajo hacia arriba, y horizontal. Número 6, el conflicto es natural, es el de todos los días en el ser humano, pero que el conflicto dentro de la empresa se debe eliminar los elementos generadores del mismo. Es natural y es nocivo. Número 7, el poder. Se analiza a través de 2 posiciones. El de mando, facultad legal, y la de subordinado, que es informar. La facultad, la autoridad es carismática. Número 8, el cambio. El cambio se da de manera lineal, grupal o individual. Número 9, la toma de decisiones se genera según el organigrama, pero puede ser modificada por los grupos informales. Número 10 es la participación. La colaboración dentro de las actividades de organización es fundamental. Trabajo en equipo, el famoso trabajo en equipo. Número 11 es la organización. Al igual que en la estructura social, así será en la empresa. Esto de la organización es simplemente redundar en Henry Fayol y en Frederick Taylor. La número 12 y la última es la eficacia. Cuando los empleados participan en la organización, se ven involucrados y ven satisfechas sus necesidades como personas y trabajadores, es cuando rendirán más. Esa es, entonces, a grandes rasgos, la aportación que hizo Elton Mayo a la gestión de los recursos humanos. Él es el parteaguas en cuestión de recursos humanos. Él es un antes y un después de Elton Mayo y toda su escuela, ¿no? Porque ya le siguieron, te repito, Maslow con su teoría de las necesidades, etcétera. Espero que la información que te di te haya servido. Esperemos que también esto te incentive a buscar más en internet, te incentive más a buscar en libros. Y recuerda que la garantía de mi video es que si no te funciona este conocimiento, pues te devuelvo tu ignorancia. Pásatela chévere, pásatela tranquis. Recuerda, eres un ser social, que estás trabajando en un grupo social. Hay conflictos, hay desánimos, hay desmotivaciones. Y tú como empresario, recuerda que tienes ese tipo de personal y que siempre de alguna manera hay que motivarlos, ya sea con incentivos, ya sea con reconocimientos, ya sea con un estado de bienestar, como bien lo dijo Henry Ford. Me despido, cuídate, pásatela chévere, bye.